capítulo entonces entra sistema esquelético axial, extremidades, muscular y tegumentario. Son 4 capítulos. ¿Está bien? Veremos sistema tegumentario. Pase. Tegumentario. El órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo viene a ser la piel, ¿no es cierto? Porque imagínense, pues nos está prácticamente revistiendo toda la superficie corporal. Por eso nos dicen aquí que el órgano más grande que tenemos viene a ser la piel. En histología seguramente ustedes sí han visto también referente a la piel que tenemos 2 capas importantes. La más superficial, que es el ectodermo, y por debajo está la más superficial, que es la epidermis. Y por debajo está la dermis. La epidermis se forma del ectodermo, ¿sí? Del ectodermo. En cambio, la dermis tiene 3 orígenes, como vamos a ver después. Bueno, aquí nos están diciendo que es a partir de los dermatomas, ¿sí? ¿A qué capa germinativa corresponden los dermatomas? ¿Cómo es? Mesodermo. Al mesodermo paraxial, ¿verdad? Y también nos está hablando del mesodermo lateral, su hoja somática. Y más después vamos a ver, cuando estemos hablando de dermis, nos dicen también que participan las células de la cresta neural, ¿sí? Tiene, por eso les decía, 3 orígenes la dermis: mesodermo paraxial, mesodermo lateral y cresta neural. En cambio, la epidermis es solamente del ectodermo, ¿ya? Vamos a ver cómo se ha ido formando la epidermis. En realidad, cuando el fetito tiene 1 mes de vida, lo primero que aparece para la formación del epidermis es una capa de células provenientes del ectodermo, como pueden ver, esto que está de color azul. Para los 2 meses ocurre que por encima de esta capa de ectodermo aparece otra capita de células planas, ¿sí? Que se denominan peridermo o epitriquio. ¿Listo? Entonces, cuando el feto tiene 2 meses de gestación, toda la superficie de la corporal, en cuanto a la piel, está prácticamente revestido por un tejido de células planas que se llama peridermo o epitriquio. Al tercer mes, ¿qué va a pasar? Entre esta capa de ectodermo y las planas, y las células planas que aparecieron de inicio, aparece otra capita en la parte intermedia. De ahí el nombre de capa intermedia. Y en el 4.º mes, pues prácticamente la epidermis ya está constituido de manera definitiva por 4 capas. Vamos a ver. Vamos a ver las capas del epidermis desde la profundidad hasta la superficie. ¿Se acuerdan? Esta es la capa que primero apareció, que les dije que era una capita de ectodermo, ¿sí? Ahora, esta capa se denomina capa germinativa o basal, cualquiera de los 2 nombres, capa germinativa o basal. Esto de aquí, todo esto, es la capa espinosa. Esto de aquí, la capa granulosa, y por último, la capa córnea, que sería todo esto de aquí. Vamos a ver las cualidades que tiene cada una de estas capas. La capa más profunda del epidermis, que viene a ser la capa basal, o también llamada germinativa, que es esta de aquí, es muy, pero muy importante. ¿Por qué motivo? Porque primero esta capa va a dar lugar a la generación de nuevas células. Y fíjense que aquí, de esta capa germinativa o basal, van formándose nuevas células que luego van a pasar a constituir la capa espinosa, la capa granulosa, la capa córnea, y en la capa córnea mueren y se descaman. Otra vez estas celulitas producen células nuevas que van primero a la capa espinosa, granulosa, córnea, mueren y otra vez se regeneran, ¿sí? Entonces es muy importante esta capa germinativa o basal por la regeneración de nuevas células. Y también es importante porque además es la capa encargada,
de formar lo que vienen a ser las huellas digitales o dactilares. ¿Listo? En el mundo no hay dos personas que tengan el mismo tipo de huellas digitales, ¿no es cierto? Es lo que nos puede diferenciar, por eso para muchos hechos de tipo legal o criminalístico y demás, se basan principalmente en nuestras huellas digitales, ¿sí? De ahí la importancia entonces de esta capa germinativa o basal, que prácticamente tiene dos cosas importantes. Primero, que hemos dicho, generación de nuevas células. Y segundo, formación de las impresiones digitales. ¿Listo? Y esta capa espinosa, como ustedes pueden ver, miren la forma de sus células que la constituyen. Son células poliédricas que están constituyendo esta capa espinosa. Y en medio de estas células poliédricas pueden ustedes ver aquí delgadas tonofibrinas. Esa es su característica. Luego viene la capa granulosa, que sería toda esta parte de aquí. Su nombre ya les está indicando. ¿Por qué capa granulosa? Porque está constituida por células que contienen gran cantidad de gránulos de queratohialina. Esto de ahí viene lo de granulosa. Y la última capita, que es la capa córnea, que también está formada por células muertas que se van descamando, y a la vez también tiene celulitas que contienen gránulos de queratina, que es lo que le va a dar la firmeza también a la piel, ¿ya? Entonces, estas son las 4 capas que tiene la epidermis. Veamos la dermis. Hace un rato ya les había dicho que tiene 3 orígenes la dermis, ¿sí? La dermis que está formando todo lo que viene a ser la pared corporal y las extremidades, se origina del mesodermo lateral, de su hoja somática. La dermis que va a formar todo, o sea, la dermis que está en todo lo que es la parte de la espalda, se forma a partir del mesodermo paraxial. Y la dermis que nos recubre todo lo que es el cuello y la cara, se origina a partir de las células de la cresta neural. Entonces, de manera general podríamos decir que la dermis tiene 3 orígenes, dependiendo de qué parte del cuerpo estamos hablando, ¿no es cierto? La dermis de las paredes corporales y extremidades, hemos dicho mesodermo lateral. La dermis de toda la parte de la espalda, mesodermo paraxial. Y la dermis de toda la parte del cuello y la cara, las células de la cresta neural. ¿Listo? Ahora hablemos de la dermis. La dermis desde ya tiene 2 capas, ¿no es cierto? Esta capa de aquí que están observando, esta de aquí, viene a ser la capa papilar. Y lo que está por debajo es la capa reticular. ¿Listo? Desde ya nos dicen que esta capa papilar, el nombre ya nos está diciendo. ¿Por qué es papilar? Porque va a formar papilas a este nivel. Miren, ¿sí? Es una capa papilar. Y la reticular se caracteriza principalmente porque a ese nivel se produce gran cantidad de tejido adiposo. Hablemos del pelo. Desde ya, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, que vamos a ver después, todas estas tienen su origen a partir del ectodermo. ¿Listo? Ectodermo. Bueno, para la formación del pelo, fíjense, esto es epidermis. ¿Qué ocurre? Que la epidermis empieza a imaginarse en la profundidad de la dermis y forma esta parte que es la yema del pelo, ¿sí? Es lo primero que aparece. Esta yemita va creciendo hacia la profundidad y termina en una parte bulbosa, miren, que se llama papila pilosa. Les voy a mostrar este dibujito que es más grande. Miren, la epidermis se va invaginando profundamente, forma lo que viene a ser entonces la yema del pelo. Esta yemita termina de crecer y aquí forma una parte bulbosa que hemos dicho que se llama papila pilosa, ¿sí? Ahora vean que en la parte media aparece esto que está de color negro, que viene a ser el tallo del pelo, ¿sí? Aquí lo tienen igual. Miren, todo lo de negrito, el tallo del pelo.
Vean que por fuera del tallo tenemos esto que está de color celeste, que viene a ser lo que es la vaina pilosa epitelial. Y tenemos por fuera una capita de células cúbicas que está de un color café, que viene a ser la vaina radicular dérmica. ¿Listo? Vaina radicular dérmica. También podemos observar que a nivel de la papila pilosa tenemos un pequeño vaso sanguíneo y además un pequeño filetito nervioso. Por eso que cuando ustedes tienen un pelo bien implantado y agarran y se jalan para sacarlo, muchas veces sale como con una bolsita ahí, ¿no ve? Que viene a ser esta parte de la papila pilosa, ¿sí? Y al sacarnos, pues hay un cierto dolorcito en la región, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa papila pilosa tiene un pequeño filetito nervioso, ¿sí? Pero además, en el pelo tenemos también esto de aquí que vienen a ser fibras de músculo liso y que van a constituir lo que viene a ser la parte del músculo erector del pelo. Y también cada pelito tiene su glándula sebácea, que es el encargado de producir el sebo. Entonces, de esa manera se forman los pelos. ¿Cuál es su origen? Ectodermo. Aquí nos dicen además que al tercer mes de gestación es cuando ya empiezan a aparecer los primeros pelos. Y nos dicen que los primeros pelos aparecen generalmente a nivel de lo que vienen a ser las cejas o también cerca al labio. Además, hablando también del pelo, acuérdense que ya habíamos hablado de lo que era el lanudo. Dijimos que era ese pelito fino, transitorio, que habitualmente está en los fetitos, en toda la parte del dorso, los hombritos o las partes laterales de la cara, ¿verdad? Y que además son vellitos transitorios. Bueno, aquí nos están hablando de lo que viene a ser las uñas. ¿Cuál hemos dicho que es el origen de las uñas? ¿De qué capa germinativa se forman las uñas? Ectodermo. Del Ectodermo. ectodermo. Pelo, uñas, glándulas mamarias se forman del ectodermo. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que va a aparecer? Fíjense en estas imágenes. Dice que lo primero que va a aparecer es como un engrosamiento de la epidermis, que es esto de aquí, ¿sí? Que se va a llamar campo ungueal. Luego, este campo ungueal es como que se va a deprimir, se va a hacer como una pequeña fosita, ¿sí? Y después de eso, la raíz de este campo ungueal va a empezar a crecer y va a llegar a formar la raíz ungueal. En sus, bueno, los que nos están con uñas sin pintar, vean que hay una cosa blanquita, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí está la raíz ungueal. Y la epidermis, después de formar esa raíz ungueal, sigue creciendo hacia la punta del dedo. Cosa que cuando el bebé nace, ya tiene que nacer con las uñitas que ya están completamente desarrolladas. Pero también en una parte de su libro les dicen que en realidad las uñas no es que se están terminando de formar al 9º mes, porque los bebés nacen de 40 semanas, sino más bien nos dicen que para las 32 semanas ya están formadas las uñitas. Por eso que cuando el bebé nace, pues ya está con las uñas bien formadas. ¿Listo? Aquí de más cerca, habíamos dicho que a partir del ectodermo, bueno, la epidermis forma un pequeño engrosamiento que hemos dicho que se llama campo ungueal. Este campo ungueal se va a empezar a como deprimir y después las células de esta parte, de este campo ungueal, empiezan a crecer, forman esta raíz o placa ungueal, esto de aquí que está de blanco, y esta epidermis después sigue creciendo hasta la punta del dedo, terminando de esa manera de formarse las uñas. Aquí nos dicen que las uñas alcanzan el extremo del dedo a las 32 semanas. ¿Ven? Entonces a las 32 semanas ya está formado. Por eso que cuando nace el bebé de 40 semanas, pues ya es completamente formada las uñitas. Bueno, aquí también nos están hablando de las glándulas sudoríparas, que tal vez han hablado de ello también en histología. Tenemos dos grupos de glándulas sudoríparas, las apócrinas y las écrinas, ¿sí? Este dibujito me parece bien didáctico porque ahí están viendo la diferencia que hay
entre las glándulas apócrinas y las écrinas, ¿sí? Para empezar, las glándulas apócrinas, bueno, son estas que están prácticamente desembocando a nivel del folículo piloso. Por eso nos dicen que las glándulas apócrinas van a estar presentes en toda la parte del cuerpo donde hay pelos, ¿sí? Y también nos dicen que el sudor que ocasionan o producen estas glándulas apócrinas contienen lo que viene a ser lípidos, proteínas y también lo que viene a ser las feromonas. ¿Cuál es la diferencia con las écrinas? Fíjense, las écrinas desembocan directamente a la superficie de la piel. Por lo tanto, las écrinas van a estar en la piel, pero en toda la piel de nuestro cuerpo, ¿sí? Y nos dicen también además que estas glándulas écrinas participarían incluso en la regulación de la temperatura corporal. Después nos están hablando de las glándulas mamarias. Desde ya las glándulas mamarias se forman a la 7ª semana de vida, ¿sí? Del embrión. Todavía es embrión 7 semanas, ¿no ven? A las 7 semanas. Como pueden ver, también las glándulas mamarias habíamos dicho que se forma a partir del ectodermo. ¿Qué es lo que ocurre para la formación? Primero, que la epidermis empieza a engrosarse y a formar lo que se conoce como cresta o línea mamaria, ¿sí? Esto de acá. ¿De dónde a dónde va a ir? Desde la raíz de la extremidad superior hasta la raíz de la extremidad inferior. Lo mismo del otro lado. ¿Listo? La línea mamaria o cresta mamaria, como quieran llamar. Entonces, lo primero que ha aparecido son estas líneas mamarias o crestas mamarias que están prácticamente a todo lo largo del cuerpo, ¿sí? Después, ¿qué va a ocurrir? Que normalmente nos dicen que debería desaparecer esa línea mamaria y solo quedar pequeños restos a nivel del tórax para que a partir de ese pequeño restito que ha quedado se forme la glándula mamaria. ¿Listo? De ahí que si nosotros consideramos que todo esto ya ha desaparecido y esto también lo mismo del otro lado, aquí queda un chiquitito de línea mamaria y también que lo trasladamos aquí. Esa pequeña porción de línea mamaria, vean cómo va incorporándose más en la profundidad hasta que al final llega a formar de lo que son más o menos entre 15 a 20 esbozos, como están viendo aquí, prolongaciones. Y aquí fíjense que en la superficie ahora se forma una pequeña fosita que se llama fosita epitelial. Esta fosita epitelial, las células de esta fosita epitelial, lo normal es que empiecen a proliferar y formen lo que va a ser el pezón mamario. Este pequeño detalle es muy importante, por favor, considérenlo para después entender una patología que vamos a ver. Entonces, una vez que se ha formado la cresta mamaria y luego desaparece y queda solamente 2 restitos pequeños de esta línea mamaria en el tórax para formar la glándula mamaria, ese restito de línea mamaria pues empieza a engrosarse, a introducirse hacia la profundidad y empieza después a formar estos brotecitos de 16 a 24 brotes y ahí es donde se termina en la superficie de formar una pequeña fosita que es la fosita epitelial y las células de esta fosita epitelial tienen que proliferar para formar el pezón. ¿Listo? ¿Qué pasa después? Bueno, nos dicen de que inicialmente ha habido un engrosamiento de esta epidermis, ha empezado a invaginarse, se han formado los brotes y prácticamente hasta antes de que nazca el bebé, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a formar estos 16 a 24 brotes que les he dicho y adentro de ellos se van a empezar a formar unos conductos que vendrían a ser los conductos galactóforos. ¿Listo? ¿Qué pasa después de que el bebé nace? Bueno, después de que el bebé nace, prácticamente se mantiene igual. Solo tenemos los 16 a 24 esbozos más sus conductos galactóforos. Donde empieza a haber cambios
es cuando la bebé llega a la etapa de la pubertad. Ustedes saben que en la pubertad empieza a haber incremento de hormonas, ¿no? Estrógeno, progestágenos y demás. Ese incremento hormonal hace entonces que en la niña se empiece a formar los alvéolos mamarios y también las glándulas secretoras. De esa manera, recién en el momento de la pubertad es donde incluso hay mayor desarrollo mamario, todo como preparándose, digamos, para una etapa posterior para cuando esa mujer llegue a embarazarse, ¿sí? Entonces, donde recién se van a formar los alvéolos mamarios y también las glándulas que van a secretar la leche, eso recién se forma en la pubertad o bajo el estímulo de las hormonas femeninas. ¿Listo? Bueno, hasta ahí les están hablando de lo que viene a ser lo normal. Ahora vamos a ver patologías. Veremos patologías de la piel, patologías de los pelos y también de las glándulas mamarias. Y también de la piel, ¿no? Aquí primero hablaremos de las patologías a nivel de la piel. Veamos lo que es el piebaldismo o albinismo parcial. El nombre ya les está diciendo. Albinismo parcial quiere decir que no afecta a todo el cuerpo, solamente de manera parcial. Este es un ejemplo de albinismo parcial o piebaldismo que se caracteriza por la presencia, como pueden ver, de placas blanquecinas hipopigmentadas a nivel del pelo, como también a nivel de la piel del cuerpo. ¿Listo? Un otro ejemplo de albinismo parcial es el síndrome de Waardenburg. Este síndrome es muy interesante. Al igual que este, tiene también sus plaquitas o mechones de pelo blanco, como pueden ver aquí, pero se caracteriza porque además de ese mechoncito de pelo blanco que tiene heterocromía del iris. No sé si logran diferenciar o ver. Tiene un ojito celeste y el otro también de un color claro, pero que no es celeste. O sea, tiene un ojo de un color y el otro de otro color. Tal vez esto han visto incluso en los animalitos. Personalmente en mi casa yo tengo un gato blanco con un ojo celeste y uno verde. Se ve bastante interesante. Entonces, tiene que estar asociado este mechoncito de pelo blanco con la heterocromía del iris y además también con sordera. Se dice que esta patología se produce de manera genética, ¿sí? Hereditaria por parte de padre-madre. Se dice que el gen afectado es el PAX3. ¿Ya? Entonces, el síndrome de Waardenburg se caracteriza por las plaquitas o mechones de pelo blanco, o sea, por hipopigmentación, la heterocromía de iris, sordera y alteraciones en el gen PAX3. Albinismo generalizado. Entonces, esto ya es en todo el cuerpo, que va a afectar todos los pelos, va a afectar la piel, incluso los ojos. ¿Sí? Este albinismo generalizado se debe a una disminución o ausencia de la pigmentación por alteraciones en la función de la melanina, ¿ya? O en el procesamiento de esta, o formación de esta melanina también. Fíjense de que en este caso, miren, la niña tiene pelo completamente rubio, ojos celestes, piel blanca, cejas, pestañas blancas. Y afecta a todo el cuerpo. Por eso es un albinismo generalizado. Dice que normalmente en este tipo de pacientes con albinismo generalizado, ellos tienen ojos celestes, pueden tener ojos verdes, pueden tener ojos marrones claros, o también, como en este caso, pueden tener ojos rojos. Los que tienen ojos rojos se les denomina como albinismo oculocutáneo. ¿Ya? Otro tipo de albinismo generalizado se lo podría considerar también al vitiligo, porque afecta a todo el cuerpo, claro que por regiones. Lamentablemente, esto se debe a una pérdida de melanocitos, pero ¿cuál es la causa principal? El problema en el paciente es que es de tipo autoinmunitario. Por eso las personas que tienen este problema de vitiligo lamentablemente no pueden encontrar una cura porque es algo propio del organismo del paciente.
Hay personas que hacen tratamientos con cremas, o sea, con tópicos locales, otros que incluso con inmunomoduladores, pero no se puede controlar esto. Doctora, ¿y en qué pacientes se ve más? ¿En adultos o en niños? En adultos. En adultos. Lo que sí se sabe también es de que cuando este paciente está cursando por etapas de mucho estrés, más bien tiende a aumentar. ¿Sí? Acelera, digamos. Esto. Y este es un caso de ictiosis, pero grave, al que llamamos feto en Arlequín. Estos fetos lamentablemente no sobreviven, porque fíjense cómo queda la piel toda desquebrajada, ¿no es cierto?, fisurada. No olviden que nuestra piel normalmente la función que cumple es protegernos, crear como una especie de barrera entre nuestro organismo y los gérmenes del medio ambiente. Pero si esa piel está así toda desquebrajada, como fisurada, entonces esos espacios fisurados los aprovechan bien los gérmenes del medio ambiente y empiezan a producir infecciones en el paciente. De ahí que la causa principal de la muerte es justamente las infecciones, ¿sí? Algo importante que no deben olvidar es de que la ictiosis, bueno, para empezar, les dije que la ictiosis es una hiperqueratinización de la piel, ¿sí? Con abundante descamación. Y en casos graves, incluso con presencia de esta piel fisurada. La ictiosis es hereditaria, pero además se ha visto que es que afecta de manera autosómico recesiva. Por genética, ustedes deben saber cuándo se manifiesta lo recesivo. ¿Cómo es? Porque tenemos genes dominantes y genes Cuando ambos recesivos. padres tienen gen recesivo. Exactamente. El recesivo, la única forma de manifestarse es cuando está presente en ambos progenitores. Porque si un progenitor tiene dominante para esta patología y el otro tiene recesivo, no se va a manifestar el recesivo, porque este es de tipo autosómico recesivo. Además, les dicen autosómico, quiere decir, él puede ser en los primeros 22 pares, no es sexual, ¿no es cierto? Pero sí está ligado al cromosoma X. La mujer es XX, o sí puede portar. Y el papá es XY, también lo puede portar. Por eso que los dos pueden tener genes autosómicos recesivos y los hijos pueden manifestar, ¿sí? Entonces es importante también considerar esos datos. Y un caso grave es el feto en Arlequín. Aquí viendo patologías del pelo, lo que viene a ser la hipertricosis congénita, ¿sí? Hiper, mucho, tricosis, pelo, ¿sí? Aquí, ¿qué ha pasado? Fíjense que, no sé si han visto de estos casos, les decían el hombre lobo, la niña lobo, porque es toda una familia, ¿no? que ha tenido, sí, los papás y los hijos. Tienen el pelo hasta en la cara, en todo el cuerpo. Es una hipertricosis generalizada de tipo congénita. La hipertricosis, como pueden ver, se caracteriza por la mayor formación de folículos pilosos. Y a partir de esos folículos pilosos se forman los pelos. Entonces tiene gran cantidad de pelos. Pero la hipertricosis no es solamente cuando está así en este estado, digamos, en todo el cuerpo. También se puede llamar hipertricosis a estos casos, donde miren, hay un mechón de pelos en la región cervical posterior, ¿sí? O también cuando hay un pequeño mechón a nivel saco. Que a propósito, ¿quién se acuerda qué significa o a qué nos orientaría esto? ¿Se acuerdan? ¿A qué? Espina bífida oculta. Habría que descartar si no tiene una espina bífida oculta, ¿verdad? Entonces, no olviden que también estos casos se llaman hipertricosis y este también. No necesariamente es solo esto que te cubre toda la piel. Por otro lado, lo contrario de la hipertricosis viene a ser la atriquia, asintriquia, pelo. Quiere decir que de manera congénita el paciente no presenta nada de pelos, ¿sí? No se forman folículos pilosos y por lo tanto no tiene pelos. Lo interesante de estos casos de atriquia es que nos dicen
que la triquia puede ir asociado a malformaciones de las uñas y como dientes. también de los dientes. ¿Ya? Y aquí tenemos malformaciones a nivel de las glándulas mamarias. Debemos hacer diferencia entre lo que es politelia y polimastia. Esto que están viendo aquí es politelia, porque es solamente pezones mamarios. Entonces, la politelia es la presencia de pezones accesorios. ¿Por qué estos pezones han aparecido solo en esa región y no tiene por aquí o por aquí? No sé. ¿Por qué? Por la línea mamaria. Exactamente. Muy bien, están atentos. Qué bueno. Porque no olviden que la línea mamaria tiene esa disposición. Se supone que tendría que haber desaparecido toda la línea mamaria y solo quedar dos pequeños segmentos para la formación de las glándulas mamarias y del pezón, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido en algunas partes y en otras se ha quedado pequeños restitos de línea mamaria. Y esos pequeños restitos han formado pezones, a lo que llamamos politelia, ¿sí? Politelia. A propósito de este caso, bueno, este caso realmente es bastante llamativo porque miren cuántos pezones tiene ahí, ¿verdad? Yo personalmente vi un caso de politelia, pero la verdad que nunca me hubiera imaginado ver en un niño, vi en un niño, no era una niña, niño. Sí, y era muy interesante, estaba más lateralmente así, más o menos cerca donde viene a ser el ombligo y en la línea mamaria. Ahí estaba. Y me acuerdo que ese día cuando lo trajeron a la consulta vino con el papá, el niño. Y el papá estaba re molesto, se notaba que estaba re molesto porque desde que entró, le saludé y me contestó, buen día, así, un tono medio feo. Yo pensé que estaba enojado porque tal vez tuvo que esperar a que se me llame, porque nos dan más o menos entre 15 a 20 minutos por paciente. Y yo dije, creo que no me he demorado, pero bueno, ya está. Pasó, le empecé a hacer la historia clínica, todo, y ahí me cuenta el papá y me dice, ¿sabe qué, doctora? Estoy muy molesto. Yo, sí se nota. Y me dice, ¿y por qué lo ha traído al niño? Y me dice, porque tiene una teta. Ay. Una teta, le digo, sí, tiene una teta. Y su colega me dijo que cuando él era más pequeño, me dijo que era una verruga. Pero resulta que es una teta y yo estoy seguro de que es una teta, porque hasta el agujerito tiene y me da miedo que empiece a producir leche. Bueno, entonces termino de hacer su historia, le pido que se recueste y la verdad que no había duda alguna. Tal vez cuando estaba pequeño era pequeñito y el colega pensó eso, ¿no? Pero ya así en grande, pues sí, realmente era un pezón bien formado, pero era solo pezón. Así que lo primero, para que se tranquilice, le hemos dicho de que no va a producir leche, tranquilo, porque no es una glándula mamaria completa y aparte en el hombre en producción de leche pues tendría que embarazarse y es distinto, ¿no? Solo en la mujer se podría dar eso. Entonces, bueno, le hemos explicado cómo se ha producido, que es una malformación congénita y todo eso, e hicimos la derivación a cirugía plástica para que se lo extirpe. Vean, se fue con la derivación y demás, ahí le pedí que regrese también por pediatría nuevamente para también hacer un seguimiento de que esté todo bien. Yo la verdad pensé que ya no iba a volver, porque el señor realmente muy, muy desagradable. Bueno, se fue y después regresó y me llamó la atención. Oh, has regresado, bueno. Y cuando le saludé diferente, ¿no? Doctorita, ¿cómo está? Buen día. Ay, yo, ya le fue bien. Pero la primera vez que lo atendí, lo derivé al cirujano, se me olvidó preguntar si el niño era tal vez reactivo a hacer cicatrices gruesas, queloides. Porque no sé qué sería peor, si su pezón o el queloide, la verdad. Y para poder indicarle los cuidados que tiene que tener y todo eso. Y me he olvidado, me quería morir. Pero bueno, cuando regresó dije, ahora voy a ver. Pero desde que entró ya a la puerta sonriente y me saludó muy amablemente y demás, ya me dio la impresión de que fue bien, ¿no es cierto?
Y luego me contó, me dijo, estaba re feliz, que dice que ni se le nota que ahí tenía una teta mía. Gracias, doctorita, bien que me ha mandado a cirugía y no sé qué. Bueno, lo reviso y evidentemente yo no sé cómo le ha hecho la cirugía, o sea, los puntos, todo eso, porque realmente no se notaba nada. Y gracias a Dios no tenía tendencia a ser queloides. Estaba intacto. Estaba muy, muy bien. O sea, fue una experiencia muy interesante. Y también tuve este caso, politelia, o digo polimastia. Ella también estaba ubicada ahí. También la niña tenía unos 10, 11 añitos. La mamá fue quien la trajo. Y bueno, en ella era diferente, porque era toda la glándula mamaria completita que tenía. ¿No? Ya la mamá le había anticipado y como era mujercita, le dije, mira, mamá, esto tenemos que hacer que se lo extirpe. Porque si eso queda ahí y ella de aquí a unos años va a ser mamá, entonces puede funcionar esta glándula mamaria igual que las otras dos. Entonces le expliqué todo eso y le di igual la derivación para que le hagan su cirugía estética, saquen todo eso de ahí. Y resulta que después, años después, cuando la niña ya tenía 16 a 17 años, me la trae la mamá. ¿Qué había pasado? Se había embarazado, había tenido su bebé. Y me llamó la atención que cuando entró a la consulta, entró así, con su bracito así. Yo pensé que se hizo algo en el brazo. ¿Qué había sido? Que como ha tenido su bebé, empezó a producir leche. Y la día después me cuenta, ¿no? La niña, bueno, niña o mamá, ya es mamá. Dice que cuando le daba el pecho al bebé, se le llenaba la leche también aquí y empezaba así como chisquete. No podía ni salir a la calle, nada, todo el rato chorreaba la leche. Ella ya había empezado incluso a extraerse, igual seguía produciendo. Pero claro, el estímulo de la succión del bebé hace también que se forme mayor cantidad de leche. Y ya cuando vino, palpé esa parte y estaba ya caliente, había áreas ya congestivas, signo de infección. Y aparte, en la palpación podías tú notar partes duras ya, de leche ya está acumulada. O sea, estaba ya con una mastitis, un proceso infeccioso bien importante. Se internó, estuvo 3 días internada. Primero le han tenido que nomás abrir para poder sacar toda esa leche que estaba ya prácticamente como podrida ahí adentro. Después enfriaron el cuadro con antibióticos de amplio espectro, por lo que ni el bebé no pudo ni tomar su leche ni nada. Y después de que ya se logró controlar el cuadro infeccioso, recién la pudieron operar. Ha estado casi como una semana la pobre en el hospital. Y a la mamá le pregunto, ¿no? Y le digo, ¿y qué pasó? Porque se acuerda, yo la derivé a cirugía cuando ella era pequeña. Y me dice, sí, doctor, ha sido mi culpa, pero pasa que eso es de lo que usted me mandó. Me he enterado estando esperando en la sala de espera que había muerto un niño cuando le estaban operando de fimosis. Y yo tenía miedo de que le pase algo a mí. Bueno, esa fue su explicación, digamos. Pero el tema ha sido que después se ha complicado todo. No nos esperábamos de que se embarace incluso tan tempranamente, ¿no? Porque era como 16 o 17 años que tenía. Entonces, en ese caso, polimastia. Y esto, politelia. ¿Ya? Aquí se supone que ha quedado una porción mayor de línea mamaria, por eso ha dado lugar a la formación de una glándula mamaria completita. En cambio, para los pezones son restos mucho más pequeñitos que solo alcanza para formar el pezón y nada más, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el pezón invertido. Yo les había explicado hace un rato que lo primero que ocurre para la formación de la glándula mamaria es un engrosamiento de la epidermis. Y esto va creciendo hacia la profundidad y después hemos dicho que va a formar de 16 a 24 brotes. Y además dijimos que aquí se va a formar lo que viene a ser la fosita epitelial. Y que lo normal es que estas células de la fosita epitelial proliferen y formen el pezón. Entonces, ¿qué ha pasado en este pezón invertido?
no ha habido proliferación hacia afuera. Y el pezoncito ha quedado umbilicado en esta profundidad. Fíjense, no hay nada de pezón, está umbilicado, hasta hacia adentro, ¿sí? Y eso ha sido entonces porque no ha habido proliferación de estas células epiteliales de la fosita hacia afuera. Y ha quedado por eso como umbilicado la parte del pezón. Hay casos que pueden ser leves como también graves. No sé si han visto, hoy en día están sacando como pezoneras de silicona, que se coloca ahí y el bebé succiona. Bueno, en algunos casos ayuda eso, digamos, para que pueda llevarse a cabo la lactancia materna. Pero en casos ya mucho más pronunciados, esto es imposible, ¿no? Poder conseguir. Necesariamente se tendría que hacer una corrección. ¿Ya? Entonces esto se llama pezón invertido. ¿Cuál es la causa? No proliferación de las células de la fosita epitelial, lo que hace que el pezón quede por dentro, no quede hacia afuera. Y eso es todo referente a lo que es tejido, o digo,